1 second can make a world of difference. It can impact so many things. But what if you could get that time back? Studies show that collision avoidance technology could avert almost 30% of crashes. Mobileye's collision avoidance system gives you time to react. Mobileye's camera scans the road ahead and uses its IQ chip and computer vision algorithms to detect potential dangers, warning the driver with real-time alerts. Pedestrian and cyclist collision warning. Forward collision warning. Lane departure warning. Headway monitoring and warning. More than 27 million vehicles worldwide are equipped with Mobileye technology. Mobileye is a one-time investment, easy to install, and can be retrofitted to almost any vehicle. It seamlessly integrates with most telematics systems. When seconds count, real-time alerts make all the difference. Bring Mobileye to your fleet today. Visit mobileye.com/fleet. Bueno, ¿lo has podido oír? Sí, sí, perfectamente. Vale. Es el vídeo comercial de la tecnología que utilizamos para dar funciones de asistencia a la conducción. Probablemente ya conozcas o hayas montado en algún coche que lleve la tecnología, porque el vídeo está un poquito anticuado, aunque es bastante bueno de cómo explica las funciones, pero a día de hoy creo que ya supera los 60 millones de vehículos equipados en todo el mundo y es el proveedor de los sistemas, o sea, de la tecnología base para los sistemas de asistencia a la conducción en Audi, en Volvo, en BMW, en Renault. Entonces, los sistemas de asistencia a la conducción, de salida de carril, mantenimiento de la distancia de seguridad, frenada automática, etcétera, están basadas en esta tecnología. Entonces, la tecnología que nosotros utilizamos es la de aftermarket, que se monta en el vehículo, en cualquier tipo de vehículo, y va generando alertas. En lugar de actuar sobre el vehículo, informa al conductor y es el conductor el que toma las decisiones. Esto, la verdad es que por ejemplo, cuando hay mercancías o hay pasajeros, es más interesante que sea el propio vehículo el que tome la reacción, porque suele ser bastante más considerado y más profesional a la hora de decidir cuál es la intensidad de frenada que tiene que aplicar para evitar daños fuera y dentro del vehículo. Entonces, los sistemas que utilizamos, os los cuento porque básicamente es la base tecnológica que estamos utilizando para mejora de los hábitos de conducción y luego la integración en los procesos. Os voy a contar primero la parte de tecnología y luego la parte de procesos. Entonces, bueno, el sistema en sí es un sistema que aporta funciones HADAS, que permite estar conectado para actualizarse y tener la siguiente derivada, que es el servicio de gestión de flotas. Hay varios modelos, hay algunos que están conectados en sí mismos, o sea que es como el Mobileye 8 Connect, ya tiene integrada una plataforma telemática que está muy enfocada en la gestión de hábitos de conducción y gestión de la seguridad, pero en otros modelos que no están conectados, son también algo más económicos, se pueden conectar directamente a otras plataformas como son Geotab, Mix Telematics, Ituran, Fagor, etcétera, ¿no? Para poder tomar los datos y poder tomar la información que se genera en el vehículo en tiempo real. Para que quede más o menos claro y resumiendo un poquito el vídeo, las funciones que va a aportar son las funciones clave que mejoran, o sea, que pueden reducir el riesgo de colisión o el riesgo de accidente dentro de cualquier vehículo, ¿no? El primero es la lectura de las señales de tráfico, el indicador de límite de velocidad. Nos va a leer todas las señales de tráfico verticales que se encuentren en la vía y nos las va a recordar, simplemente las va a mantener ahí. Si excedemos la velocidad va a empezar a parpadear y no va a molestar mucho más. La principal de todas sería la alerta de colisión frontal, que básicamente lo que hace es detectar, como hemos visto antes en el vídeo, que está detectando todos los elementos y todos los objetos que tenemos alrededor en el entorno de circulación, va a detectar ese vehículo y nos va a alertar en caso de que nuestra velocidad vaya a coincidir con dicho objetivo. Esos objetivos son motocicletas,
vehículos, turismos, furgonetas, camiones, autobuses, etcétera, los reconoce todos, y si vamos a una velocidad y no estamos pendientes o estamos acercándonos de forma demasiado agresiva, el sistema va a generar una alerta para que el conductor tome acción y pueda frenar. La siguiente más importante, y sobre todo para empresas que tienen entornos de circulación complejos con peatones, como pueden ser entradas y salidas a fábricas, entornos urbanos, circulación en entorno urbano o circulaciones de emergencias. Tenemos la alerta de atropello de peatones y ciclistas, que la alerta es muy similar a la anterior, lo único que lo que está haciendo es detectar a los peatones y ciclistas, y cuando están en nuestra trayectoria y vamos a una velocidad que supondría la colisión directa con ellos, nos va a avisar para que podamos reaccionar. Estos avisos los puede hacer hasta con 2,7 segundos de antelación, y es un tiempo más que suficiente para poder reaccionar y para poder evitar el accidente, y en caso de que no sea posible evitarlo, al menos mitigar las consecuencias, reducir la velocidad de colisión. Luego también, para las largas rutas, esta función es fundamental. De hecho, en el 2015 ya en camiones tractores se hizo obligatorio el aviso de salida de carril involuntario. Este es un sistema que está monitorizando constantemente las líneas del carril, y si nos desviamos de nuestro camino y pisamos de forma involuntaria las líneas de carril, nos va a avisar, nos va a decir: oye, si está usted saliendo por la derecha o por la izquierda, vuelva a su ruta, ¿no? Nos avisa para que tomemos conciencia de que no vamos en nuestro carril. Si pusiéramos el intermitente, lógicamente el sistema interpreta que tú estás deseando cambiarte y no sonaría, ¿vale? No genera la alerta. Y la última, que para mí es la clave de toda la gestión de la seguridad vial en todo tipo de vehículos, es la de la distancia de seguridad. Es una función que no es la que evita el accidente, pero es la que lo previene. Nos permite entender de forma totalmente objetiva cuál es una distancia segura y cuál no. Se parametriza también, o sea que realmente podemos modificarla según las necesidades. Nosotros, por ejemplo, ese número que aparece en el display es un 2,5, son los segundos que tenemos al vehículo de delante, y nos marcaría una zona insegura, pues dependiendo del tipo de vehículo que nosotros estemos circulando. Pues en los turismos nosotros lo solemos poner en 0,7, 0,8 segundos. En las furgonetas y vehículos un poco más pesados en 1 segundo, y los camiones y autobuses, sobre todo para entorno de circulación interurbano, en 1,2 segundos. Con esa distancia de seguridad, realmente, si entramos en esa zona, nos avisaría, y deberíamos de dejar ese espacio para poder adaptarnos al tráfico y conseguir así poder ver y por dónde va el riesgo, ¿no? Por dónde van estas situaciones. En este caso, este modelo ya trae una plataforma telemática, como hemos comentado. Es una plataforma súper básica. O sea, si estamos pensando en una gestión de flota intensiva, no sería la solución adecuada. Esto sería una solución más enfocada, el utilizar esta plataforma sería una solución más enfocada a la gestión exclusivamente de la seguridad vial. O sea, podemos gestionar los conductores, vamos a tener una evaluación y un scoring para poder discriminar cuáles son los conductores que puedan necesitar, los mejores conductores, y discriminarlos de cuáles son los que necesitan más ayuda, ¿no? En el sentido de reducir su conducción de riesgo, a adaptarnos, ¿no? A entender cuáles son las necesidades y encaminarlas, identificar cuáles son sus problemas. Y esto es la tecnología que nosotros estamos utilizando. Básicamente es un sistema de asistencia a la conducción, un sistema telemático. Puede ser el sistema telemático incluido dentro del sistema de asistencia a la conducción, pero tampoco es relevante. Lo más importante es lo que te permite tener un sistema de asistencia a la conducción, que son avisos en tiempo real cuando estamos circulando. O sea, son los avisos que van a evitar el accidente y van a evitar las situaciones de peligro. Y un segundo nivel, que sería el nivel de seguimiento y evaluación, que a través de una plataforma telemática vamos a registrar esa información junto con otra serie de datos para evaluarlos todos conjuntamente, y a posteriori poder corregir esas prácticas y poder reeducar las prácticas menos adecuadas, ¿no? menos seguras dentro de nuestra flota. Entonces, para trabajar, siempre hablamos de trabajar sobre los hábitos de conducción. O sea, la seguridad vial laboral, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, el vehículo. O sea,
la actualidad del vehículo es importante, pero lo más importante es la prudencia y el saber hacer de los conductores. Entonces, por eso nosotros hacemos muchísimo foco en los hábitos de conducción. Primero, utilizamos la tecnología para analizar, evaluar y fomentar la mejora, o sea, definir qué objetivos. Con estas mediciones tenemos la capacidad de marcar unos KPIs, unos puntos de interés, que nos van a dar exactamente una visión real de en qué situación estamos, en qué situación están nuestros conductores y nuestra flota. Y luego utilizar los indicadores de valor e identificación de las prácticas a mejorar. O sea, nos va a permitir sacar exactamente cuáles son los hábitos y cuáles son las cuestiones más relevantes para mejorar dentro de nuestros conductores. Tenemos una herramienta de seguimiento objetiva, o sea que al final el conductor no depende de la simpatía o la antipatía que pueda tener con los profesores o con los gestores, sino que el sistema es totalmente objetivo y le va a hacer la misma evaluación a uno que a otro. Nos va a permitir compararlos de forma totalmente objetiva y nos va a permitir también validar cuáles son los objetivos, si hemos llegado a los objetivos de formación y de seguimiento, si hemos superado esos límites que nos habíamos marcado de mejora. Esto es un ejemplo de un informe de hábitos de conducción que está personalizado para un conductor. Os explico así muy brevemente. En la parte de arriba tendríamos primero un promedio de seguridad ponderado, es un indicador de grado de seguridad de 0 a 100. Este conductor pues tiene un 37, tiene bastante margen de mejora. Aquí tendríamos un promedio de la eficiencia en base al consumo de combustible, pero no directo del consumo de combustible, sino de las prácticas de uso. ¿Esto qué quiere decir? Pues el número de veces que acelera y frena desde un arranque hasta una parada. Esto nos puede dar mucha indicación, o la forma en la que está gestionando las curvas, la forma en la que está gestionando las aceleraciones y los frenazos, ¿no? También tenemos información tipo, en este caso sería una integración del sistema ADAS de Mobileye con Ituran. Aquí tenemos información tipo de un conductor que ha cogido, en este caso solo es un coche. Si hubiera cogido más coches, pues tendríamos aquí el listado de todas las matrículas, número de viajes que ha realizado con ese coche, número de kilómetros, total de horas del motor encendido y horas al relentí, ¿no? Tenemos una primera línea de relojitos, que estos son los que nos van a indicar los patrones de uso. Yo separo siempre los datos que vienen, como habías comentado antes, José Carlos, el tema de las aceleraciones, frenazos, etcétera. Yo solo lo encajo dentro de los patrones de uso del vehículo, cómo estás tratando al vehículo. Ahí estamos evaluando las maniobras que se realizan, las aceleraciones y los frenazos. Y vemos en este caso, es una interpretación bastante sencilla. Estos son informes para los conductores, se entregan periódicamente y el propio conductor es el que puede ir viendo en qué tiene que mejorar y cómo lo tiene que hacer, ¿no? Y qué es lo que ha pasado en relación al informe anterior. Aquí tendríamos las aceleraciones positivas, los frenazos bruscos. Este conductor parece que tiene bastantes frenazos bruscos, adelantamientos, excesos de velocidad, giros bruscos a la izquierda, giros bruscos a la derecha y cambios de carril. Esto sería la información típica cuando hablamos con cualquier telemático de qué son hábitos de conducción. Pues yo los encajo exclusivamente en patrones de uso del vehículo. Con esto vamos a saber qué es lo que hacen con el vehículo, pero no sabemos por qué lo hacen. No sabemos por qué frenan brusco, por qué giran a la derecha. No tenemos una visión y no podemos corregirle. Es muy difícil decirle a una persona, oiga, no frene usted tan bruscamente. Y dice, no, es que si no freno me voy a chocar, ¿no? Es difícil, ¿no? de llegar a que te hagan caso si tú le dices que no tiene que frenar tan bruscamente. Le puedes decir, no, tienes que ir preveyendo qué es lo que va a pasar, pero vamos a ver por qué es incapaz de prever este conductor qué es lo que va a pasar y por qué tiene que frenar de forma brusca. En la parte de abajo estamos viendo, a ver, perdón, no sé si ha entrado alguien a... Hola, Josep. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, perdona el retraso. No hay problema. Estamos ¿Habéis acabado? No, ¿qué va? Estoy en la mitad de la explicación.
De todas maneras, estoy grabando la sesión y la colgaremos, Perfecto. ¿vale? Muchas Voy, gracias. nada, voy a seguir. Sí, sí. A ver, estábamos viendo, Josep, un informe de hábitos de conducción. Mira, ha vuelto a empezar otra vez la diapositiva. Básicamente estábamos hablando de los sistemas de asistencia a la conducción, sistemas que previenen las colisiones y que nos avisan de situaciones de peligro, le avisan al conductor en situaciones de peligro. Y que a través de la telemática registramos esa información y lo analizamos para poder evaluar a los conductores, marcar objetivos y a partir de esos indicadores que tenemos, poder consolidar esa mejora de la seguridad vial laboral, ¿no? Este es un informe tipo de una telemática que se llama Iturán y un sistema de asistencia a la conducción que se llama Mobileye. Nos da una ponderación de la seguridad vial de 0 a 100, de la eficiencia de 0 a 100 y luego pues información básica en la parte de arriba sobre el número de viajes, número de kilómetros, horas totales de motor y horas al ralentí. Y lo que íbamos a tratar, lo que estábamos tratando eran los hábitos de conducción. Cuando hablamos de telemática, los hábitos de conducción son la forma en la que tratamos nuestro coche, cómo lo aceleramos, cómo frenamos y cómo giramos. Vale, pues si con esa información entendemos que es suficiente para identificar que tenemos un conductor problemático, pero no entendemos qué es lo que puede pasar. En este caso es un conductor que ejerce muchos frenos bruscos. Entonces está consumiendo los consumibles del vehículo, tanto neumáticos como pastillas, está dándoles bastante uso, al mismo tiempo que no es excesivamente eficiente porque tiene unas aceleraciones también en positivo demasiado bruscas. Sí, esa es la parte de análisis de acelerómetros. Y ahora, cuando entramos al análisis del sistema de asistencia a la conducción, es cuando podemos entender cómo se está comportando en la vía, cómo circula, si respeta las normas, si respeta el resto de los usuarios. Entonces nos fijamos y vemos a la izquierda el reloj de HW, esta es la distancia de seguridad, estas serían las salidas de carril por la derecha y las salidas de carril por la izquierda, y las alertas de colisión con otros vehículos, con motocicletas, con camiones, furgonetas, turismos, etc. Bueno, pues aquí vemos claramente un patrón que, bueno, antes ya lo he comentado, la distancia de seguridad para mí es lo fundamental. Si conseguimos mejorar la distancia de seguridad, vamos a convertir al conductor de agresivo, lo vamos a ir reduciendo la agresividad y va a empezar a entender la dinámica de la vía y va a empezar a adaptarse a la dinámica de la vía, porque empieza a ver más allá del coche de delante. Entonces, en este caso, este conductor lo que no está haciendo demasiado bien es mantener la distancia de seguridad. Vemos que tiene solo le falta medio circulito para quedarse a cero, o sea que tiene probablemente muchísimas alertas. Normalmente cuando vamos circulando con poca distancia, o sea, estamos encima del vehículo de delante, si el vehículo de delante frena o cambia de velocidad drásticamente, ¿qué es lo que sucede? Pues que tenemos un casi accidente y recibimos una alerta de colisión frontal, ¿no? Y cuando tenemos una alerta de colisión frontal, que significa que o freno o le voy a dar un golpe, ¿qué tenemos que hacer? Pues frenar bruscamente. ¿De acuerdo? Entonces, si frenamos bruscamente, luego aparte tenemos otra serie de patrones, ¿no? Que normalmente cuando tendemos a escapar, cada uno tenemos una dirección de escape. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, este caballero la tiene hacia la derecha, ¿no? Vemos claramente que no hace giros bruscos a la izquierda, o sea que no es un hábito de conducción el hecho de girar brusco, pero sí que puede tener le puede tener muchos eventos debido a un frenazo y giro de escape, ¿no? Entonces aquí qué es lo que hacemos. Este es un informe tipo muy claro en este sentido, en el que vemos una práctica que mejorando esa práctica vamos a conseguir una mejora significativa en el grado de seguridad. El grado de seguridad al final es el riesgo, el porcentaje o sea, es un estadístico. Cuantas más veces jugamos a la lotería, más fácil es que nos toque, pero no nos asegura tampoco que nos toque, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero con los accidentes de tráfico. Si jugamos mucho y somos muy arriesgados, somos muy agresivos, puede que no nos toque nunca, pero es más probable que te toque si eres conductor agresivo que si no lo eres. Entonces, lo que nosotros siempre proponemos de comienzo dentro de una flota para mejorar la seguridad vial laboral es trabajar sobre esto, o trabajar sobre los hábitos. Para trabajar sobre los hábitos tenemos un esquema de proyecto que es muy básico, que básicamente tenemos que poner el punto de partida, cuál es la línea de base,
nos marcamos unos objetivos en base a esa línea base y luego los implementamos a través de formación, de seguimiento, de control de esas prácticas inadecuadas, ¿no? Para poder realizar esta evaluación, lo que hemos dicho antes, pues hay que utilizar la tecnología, utilizamos el Mobileye integrado con un hardware telemático o el Mobileye que ya trae directamente esa función, lo montamos dentro de los vehículos de la flota y empezamos a trabajar. Primero lanzamos un periodo de silencio de 2 a 4 semanas en el que el conductor empieza a conducir con este dispositivo, el dispositivo va generando sus alertas, pero no le van llegando al conductor, está en silencio. No llega ni alerta visual ni alerta sonora. El conductor, al cabo de 2 días, se olvida de que lleva este sistema y empieza a conducir totalmente normal. No es lo mismo que cuando ponemos a un profesor de autoescuela al lado que suele tener sentido, o sea, que tiene sentido que cambie su forma de hacer, ya sea porque se confíe o porque quiera demostrar que lo hace muy bien, al final no lo hace igual de bien que cuando está, o igual de mal que cuando está él solo, ¿no? El conductor, solo o sola, vamos. En este caso, llevamos 2 a 4 semanas en el que vamos tomando datos, vamos viendo cómo son sus hábitos de conducción en cuanto a distancia de seguridad, frenazos, poner el intermitente y definimos cuáles son los objetivos. Pues oye, pues a partir de aquí vemos en qué punto de estos igual es un conductor excepcional, entonces directamente decidimos que este conductor no necesita un seguimiento. O necesita, dependiendo de sus hábitos de uso del vehículo, pues igual tiene que hacer viajes muy largos, pues sí que compensa tenerle monitorizado por si puede existir algún riesgo o esperando a que, estando cansado, pierda un poco los reflejos y que un sistema de asistencia le pueda ayudar, ¿no? Esto ya sería una decisión de la empresa. Pero básicamente lo que nos centramos es en identificar qué conductores necesitan mejorar y trabajar sobre ellos. Al final, si tú tienes 100 conductores, 200 conductores, no puedes empezar a trabajar con ellos a la vez. Lo fácil es elegir cuáles son los que más margen de mejora tienen y trabajar con ellos para subirles esa puntuación, ¿no? Mejorarles y ayudarles a que sean conductores más seguros. El primer periodo, la fase primera del proyecto sería un periodo de silencio. Tomamos los datos, hacemos la línea de base, el punto de partida. A partir de la activación se da una formación a los conductores, se les indica qué es lo que tienen que hacer y empezamos a ver cómo van evolucionando. Lo normal en el momento en el que lo que suele pasar es que en el momento en el que se activan los dispositivos, por los 2 primeros días la gente empieza a probar a ver cómo es que pita, si detecta un peatón o no lo detecta, entonces tenemos un pico altísimo. Pasaríamos de una zona más o menos estable en la zona de silencio, a que incrementaría muchísimo el riesgo, más que nada por pruebas, no por realidad, y a partir de ahí empieza a descender. Y empieza a descender muy, muy significativamente. Estamos hablando de unas reducciones cercanas al 45 al 50% en solo 2 meses del número de eventos de riesgo. Esto es muy significativo. O sea, estamos reduciendo el riesgo de entrar en una situación de peligro muy alta y el riesgo de colisión, lógicamente, lo reducimos a la vez, ¿no? Insisto en que estoy hablando de riesgo y al final el riesgo es estadístico, no es una realidad. ¿Vale? No es el hecho de que va a quitar el accidente, sino que va a evitarlo en muchos casos, pero no los podemos contar, es imposible contar los accidentes que no hemos tenido, y va a ayudarnos a mitigarlo en caso de que sea inevitable, ¿no? Que sea menos efectos de la colisión. Y tras otros 2 meses de seguimiento, pues una redacción de un informe final de evaluación y evolución de la flota, un informe de hábitos de conducción, y a partir de aquí es cuando se tiene que definir dentro de los procesos de la empresa cómo se va a gestionar esto. Es decir, cuáles son los objetivos. Normalmente lo que se trata de buscar es un objetivo grupal de una nota media del grupo y trabajar con los que van más rezagados para poder corregirla. Mira, esto es un ejemplo de un mismo conductor. Antes, durante el periodo de silencio, en el que tenía una nota de un 61, vemos que tiene el mismo esquema que antes. Tiene también muchas alertas de distancia de seguridad, lo que nos lleva a muchas alertas de colisión frontal, y tenemos frenos bruscos y tenemos cambios de carril bruscos. En el momento en el que lo activamos, le formamos
empieza a hacer caso al dispositivo. ¿Cómo lo empieza a hacer caso? Pues si nos fijamos en las salidas de carril, aquí pasa de estar a punto de pasar a rojo a tener el verde completo, ¿no? De estar en ámbar a pasar a verde. En el caso de la derecha tampoco le está haciendo mucho caso, en el caso de las salidas de carril por la izquierda, pero por un lado sí que ha aprendido a poner intermitente, ¿no? Y ya es algo. Vemos cómo mejora. O sea, es el doble de mejor que antes, aunque sigue teniendo muchísimo margen de mejora en distancia de seguridad, pero vemos directamente el efecto que hay de solo con mejorar esta pequeña parte del número de alertas de colisión de distancia de seguridad, pasaríamos a casi estar en la zona verde de alertas de colisión frontal. Sigue manteniendo muchas, demasiadas, ¿no? Pero vemos también qué es lo que pasa, que estas alertas ya empiezan a ser un poco menos relevantes. Fijaros en los frenazos. Pasa de estar en ámbar a estar en un verde completo. Y lo mismo pasa con los cambios de carril. Entonces vamos viendo cómo aquí en este queso de aquí abajo vemos la distribución de los eventos, en el que el principal es la distancia de seguridad. Vemos en número de eventos cuál es el peso que tiene cada uno. Veríamos también una gráfica de este conductor cómo va evolucionando. Y abajo una comparativa de su nota frente a su empresa o su grupo de... Imaginad que tenéis delegaciones o grupos de distribución. Bueno, pues estaríamos comparándonos entre el conductor con su grupo de distribución y también con el total de conductores, que sería abajo. Y pasa simplemente en 2 meses de trabajo con el dispositivo, pasa de una nota de 61 a una nota de 76, superando con creces a la mayoría, tanto a su grupo como a la mayoría de los conductores. Este es un caso de un proyecto que hicimos con una flota de una utility de gas, y vemos cómo fue la evolución entre el periodo activo. Son medias, ¿de acuerdo? El periodo de silencio, la media del periodo de silencio frente a la media del periodo activo, media del periodo de silencio frente a la media del periodo activo. La HW es la distancia de seguridad, se ve mejorada en un 21%. Esto es el general de todos los conductores. La salida de carril sería en Lane Departure Warning, se mejoraría en un 34%. O sea, aprendemos a poner el intermitente y lo ponemos un 34% de veces más que antes. Alerta de colisión frontal, que esto es un casi accidente, lo mejoramos en un 55%. Y los excesos de límite de velocidad los mejoramos en un 21%. Esto es simplemente por tener una tecnología y porque el mensaje que se les da a los conductores es que la seguridad vial es relevante para nuestra empresa. Esto le ponemos, esto es un caso de un proyecto que se hizo con Johnson & Johnson. Cada columna es una semana, cada cuadradito es un conductor. Este sería el periodo de silencio. A ver si lo vemos. Ese sería el periodo de silencio, hasta aquí. Vemos que está estable, cada conductor conduce como conduce, tiene sus hábitos. Tenemos una bandera bastante equilibrada, con bastante poco conductor seguro, muchos conductores agresivos y demasiados conductores peligrosos. En el momento en el que activamos los dispositivos, empezamos a generar alertas en tiempo real. Vemos que, fijaros, aquí hay un pequeño repunte y empieza a bajar hasta que la mayoría, o sea, más del 50% de los conductores pasan a tener un registro de conductor seguro en cuanto a número de eventos. Se reduce muy significativamente el volumen de los agresivos, pero es que los peligrosos directamente prácticamente desaparecen. Solo son casos muy puntuales. En este caso, una vez terminado el periodo de evaluación de estos 4 meses, podríamos elegir a estos conductores que están aquí abajo, 5, 10 conductores, y hacerles un seguimiento más cercano. Convertirlos en conductores verdes. Y de esta forma ir mejorando constantemente, marcar unos objetivos de mejora continua y de evaluación continua de los hábitos de conducción. Nosotros en España estamos trabajando desde el año 2014. Tenemos ya bastantes casos de éxito y bastantes estudios. Estamos trabajando mucho con flotas de autobuses.
porque hay uno de los dispositivos que está enfocado directamente a vehículos pesados en entorno urbano, vehículos largos. Se puede montar, vamos, lo estamos montando en empresas como Ferrovial, en los camiones de basura, en autobuses como la TMB, en Titsa, en Tenerife, en Vitoria, en el TIP de Baleares. Y eso es como sería la parte más de vehículo pesado. Y cuando hablamos de cabezas tractoras, de turismos, furgonetas, etcétera, estamos trabajando muchísimo en delivery. Tenemos proyectos con Correos, con Seur, con Nacex y proyectos también con empresas de servicios urbanos, como puede ser Sorea y Ferrovial y Sorigué en temas de servicios urbanos. Y tenemos un caso que además ha sido, porque al principio de la presentación hablaba de que la seguridad al final lo que hace es repercutir directamente en los costes de operación. Tenemos un caso que está muy focalizado en costes, que es un proyecto que tenemos con un car sharing en Madrid, que estamos trabajando con 100 vehículos y que los datos son realmente están saliendo muy positivos en cuanto a estos datos que hemos analizado antes. Son datos enfocados y analizados desde el punto de vista estadístico del riesgo, pero en este caso se ha hecho un análisis directo sobre los costes directos en cuanto a número de siniestros, severidad del siniestro y coste de reparación, ¿no? Y realmente estamos hablando de porcentajes superiores al 30% de reducción del número de siniestros. En el resto de los datos, la verdad es que tampoco los podemos compartir, pero son también muy, muy relevantes. Entonces, directamente, solo en siniestralidad, la reducción y el impacto que tiene este tipo de tecnologías es brutal, es muy alto. Pero también lo tiene en cuanto a que no necesitamos vehículos de sustitución, no tenemos tantas bajas de personal, tenemos unos efectos indirectos sobre el consumo de combustible, de otros consumibles como frenos y neumáticos y otras cuestiones que realmente son difíciles a veces de ponderar y de cuantificar, pero cuando uno pone el foco, pues sí que ve que es capaz de analizar y que realmente tiene un impacto muy significativo, ¿no? Bueno, pues al final esta es la experiencia que nosotros hemos llevado al mercado para gestionar la seguridad vial y, y ahora mismo pues ya os he contado más o menos nuestra presentación